Lo saludamos a Jonathan Fabián, que está allí en Roma. Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Ornella, muy buenas noches, Sebastián. Y bueno, ahí escuchaba atentamente lo que estaban hablando sobre todo lo que está pasando hoy con los mensajes del mundo y con toda la información que se va moviendo desde el Vaticano, desde acá, desde Roma, y lo que va a suceder a continuación, porque esto recién empiezan los ritos de las celebraciones, los encuentros y las despedidas junto al féretro del Papa Francisco. Hace poquito nomás estábamos en la oficina de la Santa Sede del Vaticano y uno de los jefes de prensa nos fue informando algunas cosas que van teniendo certezas y otras se van a ir develando con el correr de las horas. Cuando digo con el correr de las horas, va a ser a partir de mañana a las 8:30 de la mañana, acá en Roma, en la Santa Sede del Vaticano. Sebastián y Ornella, lo que tenemos hasta ahora, detalles de lo que va a ser a continuación, lo que suceda con el cuerpo de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, es que primero se está haciendo en este momento una despedida en la capilla de la residencia papal en la casa de Santa Marta, en la residencia de Santa Marta. Ahí estarán los cardenales más cercanos, estarán el camarlengo, Kevin Farrell, quien oficiará de jefe de la iglesia en este tiempo, hasta el cónclave. Estarán, dicen, puede ser alguna presencia de algunos familiares. Se habló de que puede llegar un sobrino de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, y también a partir de allí, de ese saludo, por decir, de los más íntimos, comenzará un velatorio que faltan detalles, que sería en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro, en el mismísimo Vaticano. No sabemos si es desde mañana o desde el miércoles, porque esto vendría a ser como una especie de velatorio, y el funeral, que ya es la ceremonia grande donde van a venir todos los líderes políticos del mundo, y eso puede ser que sea a partir del fin de semana, claro, o del viernes o del sábado, y que dure todo el fin de semana. Sí, Jonathan, digamos que es importante marcar todo esto que vos estás relatando, e incluso algunas incógnitas que subyacen como consecuencia de las decisiones que el propio Papa tomó de modificar los funerales de los sumos pontífices cuando mueren. Él modificó esa estructuración y por eso también va a ser la primera vez que veremos episodios que no se han visto con otros papas. En un ratito incluso lo vamos a repasar con Andrés Clippan y un informe a propósito de la muerte de los últimos papas y cuál ha sido su recorrido. Y también aquí hay un cambio, va a haber un cambio notorio en esa manera de despedir al Papa. Sí, Sebastián, y siguiendo con toda la información que vos bien estabas dando, un detalle, que esto no pasó habitualmente. Los restos del Papa no van a estar en el Vaticano, no van a estar en la Basílica de San Pietro, como él pidió, se van a ir a la Basílica de Santa María de la Maggiore, que queda acá a unos aproximadamente menos de 1 kilómetro, 900, 800 metros del Coliseo, que es el lugar donde el Papa Francisco iba cuando estaba bien de salud, 2 veces por semana, mínimo una, a las 6 de la mañana, a la Basílica de la Santa María de la Maggiore, iba, rezaba, se quedaba 1 hora y salía solamente él y su equipo. Lo hacía, era un hábito que tenía el Papa. Bueno, los restos del Papa, y concluyendo con esto que vos bien decías, cómo cambia Jorge Bergoglio, cómo cambia el Papa Francisco, todos estos funcionamientos, tanto con sus informalidades cuando era Papa, como el post-Papa, y lo que sería un velatorio y un funeral, pero donde van los restos del Papa, les repito, no van a estar en el Vaticano por un pedido de él, van a ir a la Basílica de Santa María de la Maggiore. Sí, Ornella. Sí, Jonathan, porque eso se conoció en estas últimas horas, lo dio a conocer el Vaticano a través del testamento, ¿no? Su última voluntad y ese pedido tan especial en donde de alguna manera sigue marcando su sencillez y austeridad. Así es, uno de los rasgos más importantes que uno hablaba con la gente internacional es eso un poco,
el factor común en lo que vos decís, Orne, porque la sencillez del Papa, es decir, el Papa que se bajaba de un auto para saludar a la gente. Yo lo he visto, lo he vivido en uno de los primeros años del reinado del Papa Francisco en el Vaticano, cuando fue a una reunión en Castel Gandolfo, en donde se reúnen los papas en el verano, donde estuvo, por ejemplo, Joseph Ratzinger, el anterior Papa Benedicto XVI, cuando se recibió como Papa emérito. Bueno, ahí un día el Papa Francisco estaba llegando, pero decidió frenar, hizo una revolución para todos los policías para saludar a un grupo de 30 o 40 jóvenes, la mayoría argentinos, que estaba yo, y el Papa se bajó, frenó el auto, un dispositivo policial que no entendía nada, para quedarse saludando 20 minutos a 40 personas. Y eso es lo que describe la simpleza de lo que fue Jorge Bergoglio, lo que fue el papado, sí, entre muchísimas cosas más, pero claro, la cercanía con la gente. Contanos, Jonathan, lo que estás viviendo en Roma en estas horas. ¿Qué es lo que se dice en la calle, lo que has podido palpar, la tristeza de los fieles que contrasta con la alegría que vos mismo pudiste observar ayer en la Plaza San Pedro cuando el mundo lo vio al Papa dar su última bendición pascual? Es decir, de esa alegría a la tristeza que se ha observado no solo en Roma, sino en el mundo entero, de los fieles católicos y de aquellos que obviamente no profesan la misma religión que el Papa, pero que lo respetan como jefe de la Iglesia Católica. ¿Qué estás viviendo en las calles de Roma por estas horas? Bueno, en las calles de Roma se vive sorpresa. Si bien nosotros sabemos que el estado de salud del Papa era más que delicado, la alegría de haberlo visto ayer, la aparición, aunque eso también nos dio una marca de cómo estaba, porque yo lo vi en un estado muy, se tuvo que esforzar mucho muy para vulnerable, decir las pocas palabras que hizo, exageradamente un esfuerzo, y esto lo venía comentando y lo veíamos hablando también con gente del Vaticano, que tal vez otro papa, o tal vez no, seguro otro papa en ese estado no sale porque no podía salir, pero la personalidad de Francisco era, si yo no estoy internado, por lo menos tengo que salir a saludar al balcón, que fue lo que hizo. Por eso la cercanía con la gente. Hoy estuve hablando con gente que vi incluso mucha gente llorando, muchos italianos, gente de Alemania, gente de Corea, gente de diferentes continentes, cómo se acercaban al Vaticano, que iba, no les digo que había los más de 30.000 de ayer, pero hoy, entre que fueron y vinieron, hubo fácil un momento en el Vaticano, hubo 15.000 personas, o 10.000, por lo menos cuando fue el rezo, la oración por el Papa, que fue a partir de las 7:30, y ahí fue donde vos me preguntás, donde ustedes me preguntan, chicos, es la sensación de la gente. Mucha gente orando por el descanso de Francisco. Creo que también una de las últimas frases que dejó fue luego del Jueves Santo, ¿no? Cuando la prensa, una periodista específicamente, se acercó a preguntarle cuando él salió de la prisión. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo, dijo, porque le preguntó cómo estás atravesando esta Semana Santa. ¿Cómo puedo?, le contestó. ¿No? Siempre con bueno, una honestidad que de alguna manera lo caracterizaba también. Una honestidad, Ornella, y también, a pesar de esa honestidad, también dando una imagen del sacrificio que él estaba haciendo. Totalmente. Porque fue el jueves al lavatorio de pies, que otro de los rasgos del Papa, fue el primero que fue a lavar los pies a los presos. Exacto. Y a los refugiados. Entonces, eso, hay una revolución con el Papa, con la cercanía con la gente de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y eso mismo también era la honestidad. Cuando fue el primero en alzar la voz, el primer papa en pedir perdón por los abusos sexuales de la Iglesia. Ningún papa lo había hecho. Jorge Bergoglio fue el primero que pidió perdón por los abusos sexuales de la Iglesia Católica, y además también el diálogo interreligioso, porque ahora vamos a tener un funeral que yo creo, por las cosas que voy palpando, lo que veo en Roma, la gente que está viniendo, tal vez sea el funeral más multitudinario en la historia de un papa. ¿Por qué? Porque no van a venir nada más los líderes católicos, van a venir los líderes de todas las religiones. Por esto que veníamos diciendo,
la honestidad, la simpleza y el acercamiento de Francisco. La 1 de la mañana, 17 minutos allí en Roma, en un día que no termina porque se prolonga más allá de lo que marca el calendario y se va a prolongar durante varias jornadas. Roma va a ser el epicentro, sin lugar a dudas, de la información mundial, a la espera de las próximas ceremonias que, como bien relatabas vos, Jonathan, van a realizarse en función del velatorio del Papa Francisco y puntualmente del funeral del Papa Francisco, que sus oficinas, como marca el mismísimo protocolo, ya han sido absolutamente selladas, a la espera de volver a ser abiertas una vez que se sepa quién va a ser su sucesor. Y esto, como recién decía Ornella, deberemos esperar por lo menos entre 15 y 20 días para conocer al nuevo Papa. Así es, el camarlengo Kevin Farrell es el que toma, es el que tiene la potestad y también la responsabilidad de llamar, como diríamos, a las elecciones, que vendría a ser el cónclave, de organizar todo en este tiempo, y como bien decían, se dice que va a ser a partir de 2 semanas en adelante. Desde la muerte del Papa, tenemos en 2 semanas, ya se tendría que saber si justamente a partir de 2 semanas empieza el cónclave. Y un detalle para seguir ahondando en lo que está sucediendo en la capilla de Santa Marta en este momento. En este momento está el féretro del Papa Francisco, que dicen que iba a ser acompañado por, como ya les dije, el camarlengo Kevin Farrell, después por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Se estipula con que puede haber la presencia de un familiar que quizás sea su sobrino, José Luis Narvaja, y los directivos del Departamento de Sanidad e Higiene del Vaticano, que hace un ratito dieron las causas de la muerte de Recién, mientras vos dabas la información, detrás tuyo veíamos un móvil de la policía de Roma que daba la vuelta. Y aprovecho para preguntarte, porque indudablemente Roma ha cambiado también su matriz de seguridad en estas horas. Debe estar montándose un operativo de seguridad impresionante ante la llegada de lo que vos recién describías, lo que puede llegar a convertirse en el funeral más multitudinario que se recuerde. Bueno, sí, eso, lo que sucede en el Vaticano es habitual, en el Coliseo es habitual, pero está bien lo que vos marcás, por lo que hoy vi el nivel de seguridad, cómo iban llegando, porque claro, la noticia no se esperaba. Aparecieron unos móviles a las 10 de la mañana, empezaron a encintar cierta parte, empezaron a armar los protocolos para los medios que van llegando, Seba, porque también, claro. Hoy ya había 4 camionetas de un lado y 4 camionetas de otro, había más de 40 cámaras de un lado y 40 de otro, había más de 100 periodistas llegando para allá acreditarse, tanto los que están en el Vaticano habitualmente como nosotros, que llegamos. Yo por suerte tuve la fortuna de anticipar y llegar ayer, porque lo digo la fortuna personal, porque tuve el gusto y el placer de haber visto al Papa en el último saludo, claro. Donde cuando lo vi fue muy emocionante, quienes lo conocemos al Papa, porque yo sé de la vitalidad de Francisco, de su simpleza, de su cariño y hablar con la gente. Yo hasta he hablado, le he hecho un chiste de fútbol en un encuentro que tuve 30 segundos una vez al Papa. Y marcar, Jonathan, también la recepción de Guillermo Karcher, ¿no? A todos los argentinos que a lo largo de estos más de 12 años han viajado al Vaticano. Incluso a vos. Sí, incluso a mí. Y han sido recibidos por Guillermo Karcher, que les ha abierto las puertas del Vaticano para que podamos estar cerca del Papa en todo este tiempo, ¿no? Es así, Sebastián. Yo lo venía diciendo, agradeciendo a Guillermo Karcher en las anteriores salidas. Y bueno, justamente, yo ayer estuve en un lugar privilegiado porque me encontré con Guillermo Karcher a las 8 de la mañana y me dio la invitación para estar en unos laterales, en una vista privilegiada, mejor que la prensa misma, digamos, donde pude ver de cerca a Francisco, y justamente hablando con Guillermo Karcher, fue él quien me dijo: vas a estar en un lugar bárbaro y vas a tener la suerte porque, aunque no correspondiera por cómo está, el Papa va a salir a hablar. Me lo había dicho Guillermo Karcher, y un poco lo que hablamos también con gente del Vaticano, que otro Papa esto no lo hace, y mucho menos, o sea, yo pensé que iba a saludar. Apenas pudo balbucear, se lo vio muy deteriorado, lamentablemente, porque pudo balbucear, pero se tomó el esfuerzo para decir:
felices Pascuas, con esa voz baja, con esos problemas respiratorios, levantando la mano poco, porque se le vio la movilidad, que tenía poca movilidad, y después de un discurso, de sus palabras que las dio un cardenal, volvió para hacer la señal de la cruz y dar el mensaje final de un rezo final y la bendición, el Urbi et Orbi. Y eso, pero después bajó con el Papa Móvil. Por eso más, digamos, como un paso más. Bajó con el Papa Móvil. Sí, más sorprendente aún. Sí. Claro, Ornella, sí. Porque yo lo he visto que ha estado horas con el Papa Móvil. Bueno, ayer por lo menos bajó en el estado en el que estaba y estuvo 10 minutos dando una vuelta rápida porque él quería sentir la cercanía con la gente. Gracias, Jonathan. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ustedes allá, Ornella y Sebastián.